tenemos noticias de Bogotá y las vamos a desarrollar con nuestro invitado a esta hora acá en Al Día Noticias. Él es César Figueroa, asesor de la Dirección de Impuestos de la Secretaría Distrital de Hacienda. Vamos a hablar de impuestos aquí en Al Día Noticias. César Figueroa, muy buenas tardes. Hola John Didier, muy buenas tardes para ti, para el equipo y para todos los oyentes que están conectados a esta hora. Bueno, la Secretaría de Hacienda está haciendo hoy claridad frente a un impuesto del ICA para el sector financiero, y es que este rige a partir del 2022, del próximo año. Este anuncio, ¿por qué, César? Bueno, recordemos que en el año 2020 el Consejo de Bogotá aprobó mediante el Acuerdo Distrital 780 de 2020 un incremento permanente en la tarifa del impuesto de industria y comercio para un grupo de actividades, dentro de las cuales se encuentran las actividades financieras. Ese incremento estaba previsto a ejecutarse a partir del año 2022 y hasta el año 2024 de forma gradual. No obstante lo anterior, ese año, en el mes de agosto, el Consejo de Bogotá aprobó el Acuerdo Distrital 816 de 2021, el denominado Acuerdo de Rescate Social, e incluyó un nuevo incremento en la tarifa del impuesto de industria y comercio para las actividades financieras. ¿Qué significa esto? Que ya el incremento para las financieras no va a ser gradual y ese incremento se va a producir en el año 2022. Eso es, a partir del año 2022, todas las actividades financieras en el Distrito Capital quedarán grabadas con el impuesto de industria y comercio con una tarifa del 14 por mil. Bien, inicialmente se pensaba hacer gradual. ¿Por qué la modificación? El acuerdo de rescate social introdujo unas adiciones presupuestales en razón a unas necesidades para financiar el gasto de la ciudad, y eso requirió también un ajuste en la financiación de los ingresos tributarios, y se identificó previamente que las actividades financieras aún tenían un espacio de crecimiento en la tarifa, dada, digamos, su capacidad de pago frente al recaudo total. ¿Por qué se considera que este aporte que deben hacer las entidades financieras, pues, representa una contribución para la reactivación económica? El acuerdo 780 de 2020, denominado Reactivación Económica, es un acuerdo que incluye unas medidas de solidaridad tributaria, lo que significa que quienes se han visto beneficiados como consecuencia de la pandemia en la generación de ingresos, y quienes se han visto igualmente afectados en su capacidad de generación de ingresos como consecuencia de la pandemia, deben contribuir a la financiación del recaudo tributario en función de esa situación. ¿Qué significa eso? Que quienes tuvieron reducción en sus ingresos gravables en el año 2020 frente al año 2019, en el año 2021 van a tener un descuento en el impuesto de industria y comercio, y por el contrario, quienes tuvieron incrementos en el año gravable 2020 frente al 2019 van a tener unos incrementos en la tarifa. Adicionalmente, se identificó que un conjunto de actividades tienen potencial de crecimiento hacia futuro, y sobre este conjunto de actividades se incluyeron unos ajustes en la tarifa en el impuesto de industria y comercio aplicables a partir del año gravable 2022. ¿Y cuál es el objetivo de este incremento a partir del año entrante? El objetivo es disponer de un mayor volumen de recursos derivados del impuesto de industria y comercio que sirvan para financiar las mayores necesidades de gasto social, especialmente el gasto en salud que tiene a cargo la administración distrital, y en general para financiar los distintos proyectos que hacen parte del plan de desarrollo de esta administración. Sí, y es importante aclarar que este incremento en la tarifa del ICA, de Industria y Comercio, que pagan los establecimientos, es solamente para los bancos. Nadie más va a sufrir un reajuste en la tarifa. Para las actividades financieras, digamos que dentro de las actividades financieras están incluidos los bancos comerciales, pero el resto de actividades financieras, por ejemplo, las actividades de seguros, las actividades de intermediación financiera y en general todo el conjunto de actividades financieras quedarían grabados con esta mayor tarifa. Sí. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con actividades como la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico? De acuerdo. Estas actividades quedaron incluidas en el Acuerdo 780 de 2020, con un incremento permanente en la tarifa a partir del año 2022.
Sin embargo, esas tarifas sí van a tener un incremento gradual. Ese incremento se va a dar a partir del 2022 y va a finalizar en el año 2024. ¿Cuáles son esas actividades que van a quedar grabadas con una mayor tarifa de forma gradual? Por un lado, esas las que ya mencionaste, las actividades de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, pero también quedan incluidas las actividades de consultoría profesional, todas las actividades de construcción de proyectos y obras de ingeniería civil, y adicionalmente las actividades de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas. Esas actividades entonces tienen un incremento en la tarifa desde el 2022 hasta el 2024. Bueno, César, muy amable. Gracias por estar en Al Día Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y desde la Secretaría Distrital de Hacienda estamos atentos a todo, digamos, el seguimiento de este tema y en general a la resolución de inquietudes que tengan los contribuyentes con ocasión de esas medidas tributarias que han quedado incluidas en los acuerdos distritales recientemente expedidos por el Consejo de la Ciudad. Bueno, señor César Figueroa, asesor de la Dirección de Impuestos de la Secretaría Distrital de Hacienda, a propósito del aumento en la tarifa del ICA para el sector financiero que rige a partir del 2022. 12 del día, 13 minutos. Vamos a una pausa aquí en Al Día Noticias y ya regresamos.